Dice, dice el Rab Abraham Yeshaya, dice, las personas que llegaron después de la publicación del Talmud comprendieron que no podían desafiarlo. La verdad es que la generación que siguió a la creación de la Mishnah experimentó un dramático declive en su nivel de erudición. Como comprendieron absolutamente que los sabios anteriores invariablemente tenían la razón, puesto que reconocieron que no podían equiparar su entendimiento de la verdad con el entendimiento que habían tenido antes que ellos, los tanaítas. Acuérdense que los tanaítas son el primer grupo de sabios judíos que comentaron y estudiaron el Tanakh. Por eso se llaman tanaítas. Comprendieron que no tenían la autoridad para no estar de acuerdo con ellos. Su estudio de la Torá tenía el objetivo de entender las enseñanzas de los tanaítas que les precedieron. O sea, los comentarios que los tanaítas tuvieron eran tan profundos, pero tan profundos, que ellos tuvieron que estudiar el comentario de los tanaítas. Y era tanta la información que ustedes se dan cuenta que la Gemara es mucho más grande que la Mishnah, de tanta información que había. Es como cuando usted ve la palabra amor. ¿Cuánto significado tiene la palabra amor en sí? Habría que condicionar esa pregunta al idioma, ¿no? ¿Entiende? Sí, porque tú estás diciendo... No, yo estoy hablando en español. No, pero en español yo puedo hablar de eso, porque yo he estudiado el tema, mira. No, pero que no es que vamos, no es que la vamos a dialogar. No, yo solamente voy a poner un ejemplo, para que ustedes vean mínimo. Puede significar tanto en positivo como en negativo. O sea, amor puede significar una cosa y puede significar su opuesto. Ejemplo, para que ustedes vean. Amor, si dividimos la palabra en su parte constitutiva, puede ser amor. O sea, am quiere decir sin, carencia de. O sea, mor sería la disminución de muerte, de mort. En latín sería mort, sin muerte. Es decir, eternidad. Y por eso en el Nuevo Testamento dice que Dios es amor, porque Dios es eterno. ¿Tiene sentido? Mira qué bonito. Entonces, bueno, ya lo podemos dejar ahí. Hablando en sentido general, en español. Es mucho lo que se puede hablar de eso. Entonces, imagínate, los comentarios de la Mishnah eran así, parrafitos así como este así. Y cuando ellos intentaron estudiar estos parrafitos, porque la Mishnah está dividido así en grupitos, así, en perícopas, así, pequeñas. Cuando ellos intentaban estudiar estas perícopas, encontraban montones de significados. Montones de significados. Los sabios del Talmud regularmente rechazaron la opinión de cualquier amoraíta si se descubría que él no tenía conciencia de que un tanaíta estaba en desacuerdo con él. O sea, que si un amorá, primero tenemos los Tanaín, que son los primeros sabios del Taná. Entonces los que vienen después le llaman Amoraín. Si aparecía uno de estos que decía algo que no estaba de acuerdo con los Tanas, los rechazaban. Automáticamente. ¿Por qué? Porque todo lo que los Amoraín dijeran había que respetarlo. Tenían que estar de acuerdo con lo que decían los Tanas primero. ¿Entiendes? O sea, estaba condicionado a lo que decían. A los Tanas, sí. Porque los Tanas venían ¿de dónde? De la Tanakh. De la Tanakh. Que es Torah, Nevín y Ketubín. ¿Entiendes? Entonces es una cadena. Torah, Nevín, Ketubín. Luego tenemos Tanaín. Luego Samoraín. Luego Saboraín. Y así sucesivamente. Eso significa que no hay manera de perderse siguiendo esa secuencia. No es de... Entonces, la única excepción fue Rabí Abba Barija. Había uno que se llamaba Abba Barija. Rabí Abba Barija, debido a su excepción brillantez, todas sus conclusiones fueron adaptadas con ayuda divina y experimentando inspiración divina. Dios estuvo de acuerdo con sus reglamentaciones, tal como se afirma
en el Talmud, en el tratado de Baba Metzia 86a, y la de Rabbi Yehuda Hanasí y Rabbi Natán cerraron la era de la Mishnah. O sea, fueron 3 rabinos que cerraron la era de la Mishnah. Eso es importante saber. Entonces, los primeros fueron Rab Abba Barija, Revi y Rabbi Natán el babilonio, que aparecen cuando hacemos la oración de la tarde. Lo han leído cuando dice Rabbi Natán el babilonio dijo. Ajá. Rabbi Natán Hababli Omer en hebreo. Rabbi Natán Hababli Omer. Omer quiere decir dijo. Dijo. Que de hecho Homer no tiene nada que ver con la cuenta del Homer que se está haciendo ahora. Es otra cosa. Estaba por relacionarlo y ya tú me hiciste. No. Lo mismo ocurrió cuando fue finalizado el Talmud, como está escrito. Rabina y Rab Ashi adoptaron las decisiones a finales de la ley talmúdica. Entonces, ¿quiénes son los rabinos de la Gemara? Rabina y Rab Ashi. El que se considera el rabino más destacado. Ellos son los rabinos de la Gemara. Gemara, que es la segunda parte del Talmud. Okay. La segunda parte. Sí, ya el Talmud se cierra con ellos dos, Rabina y Rab Ashi. Pero ¿qué es lo que permite que se cierre con ellos? La autoridad que ellos tenían. Yo pensaba que era el grado de abarcamiento. Sí, también, sí. Cuando Rabbi Yosef Karo, que es el escritor del Shulchan Aruch del siglo XVI, escribió un libro que se llamaba Kesef Mishneh, afirmó que los sabios habían subordinado a la autoridad de la Mishnah y del Talmud. No fue simplemente como un favor o un acto de buena voluntad para con esos sabios, sino en reconocimiento de la verdad. ¿Cómo podemos seguir nuestra propia opinión cuando sabemos que nuestra propia inteligencia tiene carencias y que no tenemos la verdad? ¿Acaso podemos atrevernos a oponernos a las decisiones de los sabios anteriores? Señores, cuando uno lee el Talmud y uno oye a los sabios citando la Torah, citando el Tanaj, los profetas, parece que esa gente tenía una computadora en la mente. Porque ellos sacaban conclusiones de textos que están ahí. Automática. Que tú dices, ven acá, pero yo he leído la Biblia 70 veces y yo no había visto eso que ese hombre dijo ahí. Esa conclusión. ¿Entiendes? Sí. Me parece, sin darme cuenta. Que tú dices, ven acá. La respuesta me viene sola. ¿Cuántas veces yo he leído eso y yo no había visto eso? Sí. ¿Entiendes? Esa gente tenía una computadora ahí en la cabeza. Tú también tienes una. ¿Entiendes? Dice, el hecho es que toda la Torah fue entregada en el monte Sinaí, incluso las halajot que serán descubiertas por los próximos eruditos futuros. O sea, ellos llegaban a conclusiones que ellos decían, venga, pero esto solamente tuvo que ser obra de la revelación divina. Pero esa es la única conclusión lógica. Entonces los tanaítas, óigame, los tanaítas, ¿quiénes son los tanaítas? Los primeros, redescubrieron aquello que había sido olvidado, pero hasta el tiempo de Rabbi Yehuda, no todo había sido revelado. Sin embargo, en la época en la cual fue creada la Mishnah, todo lo que era necesario que fuera revelado, ya había sido revelado. O sea, esto viene a recordar una historia que hay en el Talmud que dice que había un rabino que tenía un alumno y a él le decían que hiciera una interpretación de la Torah. Y él dijo, no, yo solamente interpreto lo que dijo mi maestro. No, pero que, por favor, haz una interpretación. Y él decía, no, de la que dijo mi maestro. Y entonces el maestro en una ocasión le dio la oportunidad, porque en el Talmud hay una historia que dice que frente a su maestro no se diserta halajá. O sea, uno no puede disertar halajá frente al maestro de uno. ¿Cómo así? No entiendo. Porque hubo un estudiante que lo hizo y murió.
Tiene que definir bien la O sea, halajá. O sea, halajá quiere decir No, yo que solo si el sé maestro halajá. tuyo está ahí, Ajá. tú no, si hacen una pregunta y el maestro tuyo está ahí, tú no puedes hablar. No puede hablar No, por lo correcto por que el encima maestro- Porque el maestro suyo está ahí. Sí, no. encima del ¿Entiendes? Ese es respeto. ¿Eh? Por el respeto, exactamente. Yo creo que lo que sería válido es que tú emitas una pregunta y se la dirijas al maestro. Oiga, maestro, Si hacen una pregunta que digan, fulano, decirle al maestro que responda. esa- Ya, Ariel, Entonces, me la hacen- si la pregunta- vamos a cambiar ya. Si la pregunta me la hacen a mí, tal y tal, yo digo, no, pregúntese al maestro. Ajá. Se la paso. Pero ahora pasa eso todavía. Pasa ¿Eh? eso todavía. No, lo que pasa es que el Talmud no debe de ser tomado de manera literal. Cuando dice que hubo un alumno que disertó frente a su maestro y murió. O sea, ¿qué quiere decir que disertó frente a su maestro y murió? Quiere decir que él, al no respetar a su maestro, todo lo que él aprendió de su maestro no sirvió de nada. ¿Entiende ya? ¿Entiende la idea? ¿Qué quiere decir y murió? No es literal. No es que él murió de tal instante. No es que él murió literalmente, sino que al no respetar, porque ¿a quién se le ocurre que si aquí hay un rabino ahí sentado y hacen una pregunta, yo voy a responder habiendo un rabino ahí? Exactamente. ¿A quién se le Por ocurre lógica, eso? usted tiene que pensar eso. ¿Eh? Pero si levanta la mano, No se puede. Si hay un maestro ahí, usted no puede responder. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer? Escuchar. Escuchar y callarse. ¿Por qué? Porque si ahí hay una persona que ya está para eso, ¿cómo usted se va a adelantar a responder? ¿Me entiende? ¿Entiende la idea? ¿Entiende la idea? Entonces dice, nada más sería revelado después de eso. Toda la Torah está aludida de alguna manera en las palabras de los tanaítas. ¿Qué quiere decir eso? Que los tanaítas, los sabios, aunque ellos no revelaran algo que estaba ahí, dentro de la explicación de ellos estaba esa otra revelación. Vamos a decir de manera implícita, estaba ahí. Bueno, vamos a hacer una pausita aquí. Shalom, este es tu vaso.